Enrique Martínez, bueno, repetimos la historia, yo decía, acabas de escuchar mi editorial, ¿no? A ver, volvemos al cepo en un gobierno de un signo político totalmente diferente al que lo había impuesto en el 2011. Sí, lamentablemente, Pedro, se vuelve al cepo y se vuelve también es un cepo parcial, pero es cepo, y se vuelve también a un default parcial de la deuda. Cuando se reprogramó la deuda yo creía que no iba a haber ninguna medida más. Vino el cepo. La pregunta es, ¿podemos esperar algo más? ¿Tan complicada está la situación? A los televidentes hay que decirle que en nuestro país puede suceder todo y nunca sabemos en qué orden suceden los hechos. Cuando comenzó la gestión de Mauricio Macri, estuve invitado aquí, yo señalaba que el futuro de su gestión iba a jugarse en la moneda y la Argentina necesita tener una moneda. Y esto no es una cuestión de ideología, esto es una cuestión de que hace la tradición argentina y a la costumbre de haber sido un país que tuvo durante muchos años una moneda que se venía a acuñar desde otros países del mundo. Durante todo el comienzo del siglo XX, venían países a comprar el peso oro argentino, que jugaba contra 1,40 gramos de oro, y el peso ley o el peso papel jugaba contra 44 gramos de oro. Tan es así que en 1930, y lo comentamos acá en el programa, si uno dividía las reservas y las divisas que tenía Argentina, los argentinos éramos prácticamente los ciudadanos más ricos del mundo. Y todo eso se pierde. Es cierto que en el 30 hay un cambio profundo en la economía mundial, porque hay una crisis que arranca en los centros como Estados Unidos y Wall Street y después se extiende a los demás países, pero a partir de ese momento Argentina ya no tiene moneda. Y esto es lo preocupante de hoy, porque uno no ve en ninguno de los dos candidatos que el 27 de octubre van a ir a una primaria que planteen como programa de acción que Argentina vuelva a tener moneda. Cuando decís que vuelva a tener moneda, ¿qué significa? Que a la gente no se le ponga 1.000 pesos o 5.000 pesos en el bolsillo, sino que la gente cuando ponga la mano en el bolsillo sepa que ese billete tiene poder adquisitivo. Claro. Y que va a poder comprar esto hoy, dentro de un mes, dentro de medio año, dentro de un año. O sea, yo siempre tengo una anécdota que la deben tener mucho. Cuando volví a Estados Unidos después de 2 años, fui a hacer una misma compra a la misma computadora y tenía el mismo precio exactamente que había pagado 2 años antes. Esto es preocuparse por la gente, sí. Esto es preocuparse por el que trabaja, esto es preocuparse por el que está en el comercio, por el que está en la producción. Ahora, el cepo lo que hace es frenar la inflación, frenar una posible corrida, le da capacidad de fuego al Banco Central y frena la caída de la poder de compra. El cepo es una medida clásica de intervención del gobierno. Que en mi opinión es como poner todo esto en una olla a presión. Vamos a poner un ejemplo. Se ha decidido que por 90 días no va a subir el precio de los combustibles, de la nafta y del gasoil, con la fuerte incidencia que eso tiene en el transporte, en la producción, en las cosechas y demás. Mi pregunta es, ¿qué pasa dentro de 90 días? Se ha decidido por 90 días tomar estas medidas en materia de cambio y en materia de retiro de los depósitos. Y en 90 días, ¿qué puede suceder? Claro. Yo pregunto hoy por el día 91, porque lo que ha sucedido en nuestro país es que se ha adelantado el 11 de diciembre al 12 de agosto. Entonces, si lo que teníamos previsto para hace 4 meses está ocurriendo ahora, y bueno, en nuestro país suceden este tipo de cosas que son lamentables. Yo creo que la pregunta que habría que responder al televidente es ¿qué hay detrás de una moneda? Detrás de una moneda hay un país que produce, que comercia, que genera fuentes de trabajo, un país que recibe inversiones, que esas inversiones a su vez se concretan, se canalizan y no se van, y son concretas en bienes, en inversiones turísticas, agrícolas, en inversiones ganaderas, en inversiones en empresas de servicios.
Eso es lo que cuenta. Y para que haya inversión, un país tiene que ofrecer moneda. Para que el inversor que venga de afuera, si en algún momento, en 1 o 2 años o en 3 años, dispone retirarse o tomar utilidades o irse a otro país, pueda salir en condiciones razonables y no como en la Argentina, donde lo que estamos viendo desde las PASO hasta ahora es una pérdida de valor. Sí. Ahora, tiene distintas bombas que hay que desactivar la economía. Una de ellas son las LELIQ. Las LELIQ, en mi opinión, como las LEVAC antes, sí, era la forma que tenía el Estado, en su fuerte intervención en la economía, de frenar el tipo de cambio. Claro. Pero esto se lo dijeron... Porque retira... Exactamente, y los economistas en esto fueron... Pero con un costo elevadísimo, con un costo cuasi fiscal enorme, pagando tasas de interés que la paga el Estado. Exactamente. Que son insostenibles. La alternativa que debería haberse tomado en algún momento con estas letras que artificialmente lo aguantaban al tipo de cambio, porque era como retenerlo de una manera totalmente artificial, era ya en su momento ir canjeando esas letras por títulos y solamente darle liquidez si se aplicaban en proyectos de inversión. Bien. Esto hubiera sido una herramienta a adoptar no ahora, ni hace un año, cuando empezaron con las LELIQ. Bien, no se hizo. Y no ¿El se camino hizo qué significa? ¿Era una especie de plan Bonex? Yo creo que el plan Bonex fue inevitable en diciembre del 89. Y si ahora pareciera la misma situación. Lo que lo hemos vivido al plan Bonex fue inevitable porque las tasas en diciembre del 89 eran tasas del orden del 400%. Y sobre las tasas les voy a contar una anécdota. Hace un mes un empresario me decía, sí, ¿qué opinaba yo de las tasas? Y yo le hice este análisis. ¿Estarías dispuesto a pagar tasas del 60, del 70% para tu actividad? Me dice, me parece que es un disparate. Entonces, ¿por qué estás dispuesto a que alguien te las pague a vos? Claro. Si usted no está dispuesto a cambiar algo por otra cosa, es porque tampoco está dispuesto a hacer el camino inverso. Claro. Entonces, estas tasas lamentablemente iban a terminar en este fracaso de una gestión, porque no se puede querer controlar la inflación a través de tasas de interés. Eso es para países, Pedro, del primer mundo. Hay quienes sostienen que con 20.000 millones de dólares que uno puede pagar todas las LELIQ y se saca el problema encima. Claro, pero hay que tenerlos. Sí, el Banco Central quedaría prácticamente sin... Hay que tenerlos. Y yo creo que las reservas netas nuestras, por lo que dicen los economistas, están muy por debajo de los 20.000 millones de dólares. Bien. Entonces, el tema es el siguiente, si no se van a poder pagar, si se les da un título público, los bancos también van a meter manos sobre los ahorros de la gente. Le pueden trasladar el problema al ahorro de la gente o podrían desarrollar un sistema de que en la medida que esos títulos que el gobierno canjee se apliquen en proyectos concretos de inversión, tengan una liquidez. Bien, ¿vos crees que es también una salida, adelantarle el pago al Fondo Monetario Internacional de lo que vence el año que viene y gastar 15.000 millones de dólares? No, Argentina no está en condiciones, Pedro, de adelantar ningún pago. Por eso se va a reprogramar necesariamente los vencimientos. Y por eso hay casi inevitablemente que reprogramar los vencimientos. Bien, cuando vos te anoticiás que yo ayer estuve en 2 bancos, me fui a hacer un trámite y a ver qué pasaba. Encontré ahorristas que se llevaban los dólares, gente que llegó hasta con escribano público al banco porque creían que no le iban a dar dólares, todos se llevaron los dólares, ¿bien? Y escuché gente que se le vencía el plazo fijo y le decían, ¿lo va a renovar? No lo retiro, ¿bien? ¿Esto puede generar algún problema al sistema financiero o está tan sólido que no le va a hacer mucho? El ciclo normal de las películas que nosotros hemos visto en la Argentina comienza por una crisis del tipo de cambio, es decir, cambiaria, sigue por una crisis financiera con los depósitos y termina en una crisis política. Es lo que hemos vivido los más viejos. Sí. Yo creo que el gobierno lo que está haciendo es sosteniendo efectivamente el tipo de cambio para que no se siga disparando, pero convengamos que es también parte de una medida artificial, porque estamos poniendo una presión sobre el tipo de cambio que hay hoy para diciembre.
Cualquier empresa que consulte a cuánto cotiza hoy el diciembre es la devaluación que tenemos ya prevista, que inclusive estaba antes de las PASO. Yo el viernes anterior a las PASO, estando en una empresa, dos profesionales jóvenes me preguntaron cómo veía el tipo de cambio. Y le digo, yo no te puedo decir cómo lo veo yo, pero fíjense en el ROFEX, que es el dólar a futuro, a diciembre en cuánto está. Y en ese momento ya había una devaluación del orden del 22%. Es decir, es cierto que las PASO han complicado el escenario financiero y del sistema del mercado de capitales argentino, pero también es cierto que el viernes 9 ya teníamos implícitamente una devaluación y que se lo venía sosteniendo al tipo de cambio en forma totalmente artificial a través de estas tasas de interés, que entre nosotros son impagables. Alberto Fernández dijo $1.60, me parece que es un dólar que está dentro del equilibrio. Y hay quienes sostienen que detrás de esa afirmación podría haber en el futuro una posible convertibilidad, 1.60, 1.58. A mí me gustaría que Alberto Fernández y Mauricio Macri le dijeran a los argentinos cómo hacemos a partir de diciembre para volver a tener una moneda, para que la gente no esté recibiendo 900 pesos si es un jubilado, o 1.000 pesos si es un empleado, 5.000 si son las fuerzas de seguridad, porque todo eso tiene un costo. Lo importante es volver a tener una moneda. Y detrás de las monedas, ¿qué es lo que hay en el mundo? Detrás de la moneda hay un fuerte PBI, una gran capacidad de recaudar en ese PBI y sobre todo ser acreedores de los demás y no ser deudores. Bien. Tenemos un problema, nuestra economía no genera los dólares que necesitamos para hacer los pagos. Bien, y tenemos otro problema, es que estamos frenando al dólar, pero también está la economía frenada. Pero hay una realidad, Pedro. La Argentina debe tener no menos de 350 o 400 mil millones de dólares de tenencia y propiedad de los argentinos en el exterior. Sí. En el primer año de la gestión con el blanqueo creo que se alcanzó 104, 105 mil millones de dólares. ¿Por qué ese blanqueo no se canalizó concretamente en proyectos e inversiones que la Argentina necesita? Porque no le ofrecimos moneda. Bien, pero ¿cuánto se fugaron? El primer año yo calculo que la inflación con Pragay no estuvo en menos del 45%. Claro. Entonces, el blanqueo existió, pero la gente no estuvo dispuesta a ponerlo en un país que no le ofrecía moneda a sus ciudadanos. Cuando vos analizás lo que se ha fugado, ¿no es más o menos la misma cantidad? Yo calculo, escuchaba esta mañana uno de los datos de lo que se ha ido alrededor de 80 mil millones de dólares, claro, en 4 años. Y eso es triste. Y es triste porque Argentina traía capitales, no los expulsaba. De ahí que es importante que los candidatos nos digan cómo hacemos para traer capitales, cómo hacemos para que crezca la economía. Hace 9 años que la economía está y sobre todo porque no se puede ir a pedir afuera 50, 57 mil millones de dólares cuando hay tenencias de argentinos afuera 6 o 7 veces esa cifra. Es como que usted, Pedro, vaya a pedir 1 litro de leche al vecino y tiene ahí la heladera llena de leche. Claro, es una contradicción. Es una contradicción. Porque el inversor lo primero que mira es eso, a ver el comportamiento de los actores de su país para venir a invertir. Y sobre todo los marcos regulatorios también, y la seguridad jurídica, y la infraestructura, y que no haya cambio de la regla de juego. En definitiva, es de esperar que haya un acuerdo entre Macri y Alberto Fernández, y es de esperar que haya un acuerdo social entre el capital y el trabajo en la Argentina. Por supuesto. Para ponerle un horizonte. De lo contrario, la incertidumbre nos va a llevar puesto, como dicen en la jerga callejera. Ojalá que no. Esperemos que no. Esperemos que no. Esperemos que no, y a la gente serenarse, cuidar. Si bien la moneda no tiene la fuerza y el valor que uno pretende, cuidarla, porque todavía puede faltar mucho más. Sí, es de esperar que las definiciones vengan antes de que se desate una situación
de tal incertidumbre donde todos los actores económicos no quieren saber nada con la racionalidad, sino que lo que buscan es su interés particular, y así terminamos las crisis, ¿no? Sí, es necesario ser racionales, pero en el voto argentino, por lo que uno escucha de los encuestadores y los analistas políticos, solo el 5% del voto es racional, el 95% es emocional. Es la percepción de la realidad que en ese momento tiene la persona que va a votar. Sí. Y yo creo que esa percepción de la realidad es lo que se reflejó en las elecciones de las PASO. Es evidente. Enrique, muchas gracias. Gracias por invitarme, Pedro. Hacemos una pausa.